A ver, ahí está. Dice, dada la curva C que se origina como intersección de las superficies, bueno, estas dos, calcule la circulación y me da el campo vectorial a lo largo de la curva C, que dice que se origina con esta intersección de superficies, desde el punto A hasta el punto B, siendo A el punto de la curva donde dice 3z con el plano y igual 1, ¿no? Entonces, bueno, algo que se podría hacer en primer lugar es conseguir los puntos, porque los voy a necesitar, ¿no? Yo sé que ya el punto B es el 1, 0, 1. Bueno, me falta, y busco el punto A, ¿no? Y bueno, y ahí me agrega una cosa más, ¿no? Me está diciendo, bueno, al final el punto A es aquel que cumple la ecuación. Estas dos, porque esas dos ecuaciones son las que me dicen que algo está en la curva. Y por último, que I valga 1. Es como que el punto A verifica estas tres condiciones. Como tengo tres ecuaciones y tres incógnitas, no es de esperar, no es raro, digo, ¿no? Que pueda conseguir un punto. Entonces, por ejemplo, de acá, si I vale 1, tengo que Z, bueno, tengo 1 más Z es igual a 1, entonces acá Z vale 0. Si tengo que Z vale 0, entonces X vale 2. Por lo tanto, el punto A es el de componentes 2, 1, 0. Entonces tengo el punto A, tengo el punto B. Nada, como primera cosa. No sé si están escribiendo algo. A ver, déjame que lo chat ahí en costadito. Y achico un poco acá. Entonces. A ver, ahí. Bueno, lo que sigue es, ustedes hicieron el cálculo de circulación. Mi idea no es hacerlo de esa manera porque ya más o menos vimos cómo se hacía. O está la explicación del camino. Sino hacerlo con el contenido nuevo, ese que no llegamos a explicarlo, pero mandamos en video, que es utilizando la noción de función potencial. Entonces acá aparece el campo vectorial. El campo vectorial es este que sería f, x y z igual a y menos z, x menos x. Ese es el campo vectorial. Y la idea es que nosotros queremos ver, nos preguntamos, ¿es conservativo el campo vectorial? Y acá yo les pregunto, ¿de qué depende que sea o no sea conservativo? ¿Cuál es la condición para que un campo vectorial sea conservativo? ¿Se acuerdan? ¿Lo tienen en mente? Yo me acuerdo de la parte de la matriz jacobiana. Sí. ¿Cómo tendría que ser la matriz? eh, no, no me Simétrica. acuerdo exactamente, pero Es simétrica. Simétrica de uno Exacto. y el conjunto tiene que ser convexo simplemente. Eso. O sea, esta función tiene un dominio. Vamos a empezar con eso. Entonces, hablamos de lo primero. Por ahí uno puede estudiarlo en cualquier orden, en realidad, porque las dos cosas se tienen que dar para poder decir que es realmente un campo conservativo. El dominio de esta función, en particular, es todo R3. Y R3 es un conjunto que es simplemente conexo. En realidad, lo que interesa más que todo es que la función sea simplemente conexo, digamos, en una región que contiene la curva que me interesa a mí, ¿no? Lo que quiero decir es, por ahí, el dominio de la función es toda una parte de R3, toda esta parte, ponele, de R3, pero justamente esa parte es la que tiene incluida la curva. Mientras la curva esté inmersa en el conjunto donde la función es simplemente conexa, va a alcanzar para que se pueda utilizar el teorema para calcular integrales o para conseguir una función potencial que solamente va a servir en esa región, en la región donde es simplemente conexa. ¿Sí? Y simplemente conexa significa que no tuviera agujero, o sea, un conjunto, lo habíamos tratado de explicar, un conjunto simplemente conexo, por ejemplo este, así, no sería un conjunto simplemente conexo. O si la curva viniera por acá y rodeara un agujero, una parte que no está incluida en el dominio de la función, eso ya es como que la deshabilita para ser simplemente conexo. Porque es como que había que haber una deformación que, si haces de cuenta que hay dos puntos, dos puntos unidos por dos curvas, si deformás una curva para llegar a la otra, no debería salirte nunca del conjunto.
Y en este caso lo harías. En este caso, en cambio, no. En este caso podrías imaginar que este es un camino, este es otro, y para ir de un conjunto al otro nunca te saldrías. Entonces, este conjunto ya se considera simplemente conexo. Por lo menos en donde está la curva esa. Y me ayuda a integrarla, por lo tanto. Entonces, generalmente no es que nos ponemos muy exigentes con lo simplemente conexo, pero bueno, sí decirlo y comentarlo que, por ejemplo, esta función en todo R3 es simplemente conexo. Esa es la primera condición. La segunda, esa ya más palpable, digo, ¿no? Con lo que uno sabe, es calcular la matriz jacobiana de F. Eso es porque es polinómica, ¿no? Que es conexo. Porque que el dominio sea R3, por eso es porque es polinómica, es el dominio de todo R3. Y Ok, después R3 es simplemente conexo porque como incluye todos los puntos del universo, a 2 puntos claro, cualquiera, los puedo llegar con una curva de uno al otro, deformándolos como quiera, en cualquier dirección. claro. Bueno, ahí sería la derivada de la primera función componente de esta con respecto a x, 0, con respecto a y, con respecto a z. De la segunda, esta, la derivada con respecto a x, con respecto a y, con respecto a z. De la tercera, esta, ¿no? Con respecto a x, con respecto a y, con respecto a z. Entonces, si esta matriz es simétrica, que sea simétrica es la definición clásica de que los elementos alrededor, visualmente, ¿no? Los elementos alrededor de la diagonal principal tienen que ser idénticos. Esta es la diagonal principal. Y este debería ser igual a este debería ser igual a este debería ser igual a este. Y lo es. Y la definición formal, la que no es visual, ¿no? Es que la matriz jacobiana de F tiene que ser igual a la matriz jacobiana de F transpuesta. Esta es la definición de simétrica. Que básicamente revisa lo que dije recién. Que los elementos alrededor de la diagonal principal sean idénticos. Bueno, además, esto como función, porque la matriz jacobiana es una función que tiene 3 variables y que va a R 3×3. O sea, es una función que vos le asignás valores a X, a Y, a Z y te devuelve como resultado una matriz. En este caso, una matriz de 3×3. Esto como función tiene que ser continua. Porque que sea continua esto, o sea, que esta es la función constantemente 0. Y esta es la derivada de la primera función componente con respecto a X. Bueno, así. Si todas estas funciones componentes son continuas, como funciones, eso significaría que entonces el campo vectorial, el original, ¿no? Es C1. Y es C1 en su dominio, en este caso en R3. Bueno, con estas condiciones, un dominio simplemente conexo, una matriz jacobiana simétrica, y con FC1, que es como decir que esta función es continua, con todo eso, está garantizado que se cumple el teorema de campos conservativos. Entonces uno dice, por lo tanto, por el teo de campos conservativos, F admite función potencial. O sea, F es conservativo y admite función potencial. ¿Qué es la función potencial? Es decir, que existe una función phi, que realmente se suele notar, que es un campo escalar, que va, bueno, voy a escribirlo así, de un dominio incluido en R3 a R, tal que el gradiente de esta función phi, de x y z, es igual al campo vectorial con el que estamos trabajando. Es igual a f de x y z. En términos de lo que es vectores, el primer vector es, vamos a escribirlo así, la derivada de phi con respecto a x, la derivada de phi con respecto a y, la derivada de phi con respecto a z, eso es lo que tiene el gradiente, y lo que sería f de x y z es el campo vectorial con el que estamos trabajando. No sé si lo copié en algún lado, sí, acá, este de acá.
Como es una igualdad vectorial, lo que necesito es que sean idénticos componente a componente. La función que está del lado derecho con la que está del lado izquierdo. Esto va a pasar, es como que eso me lleva un sistemita de ecuaciones. Sí, solo sí. Estos son cadenas de esto pasa si solamente pasa esto. Esto pasa si solamente igual o componente a componente. O sea, la derivada de phi con respecto a x en las variables x y z tiene que ser y menos z. Lo voy a poner de un color eso, para diferenciarlo nada más. La derivada con respecto a y de phi tiene que ser igual a x. Y la derivada con respecto a phi de z tiene que ser menos x. Bueno, de todo este sistemita, el objetivo es, busco averiguar quién es phi. Busco reconstruir phi. Phi de x y z. O sea, lo que era la función antes de derivar. En otras palabras, busco la primitiva, ¿no? Porque justamente eso es buscar la primitiva. Buscar una función que antes de derivar me dé tal cosa, conociendo la derivada. Entonces, uno lo puede hacer en el orden que quiera, pero siendo ortodoxo, uno empezaría con la primera igualdad que tiene. Diría, pará. Si yo acá tengo la derivada con respecto a x de phi y quiero recuperar quién es phi, ¿qué tendría que hacer? Integrar con respecto a x. Exactamente. Entonces uno integra, pero como quiere mantener la igualdad, no es que integra solamente de un lado con respecto a x, lo hace de los dos lados de la igualdad. Tanto de este como de este de acá. Con respecto a x. Y cuando hace eso, como está resolviendo integrales indefinidas, lo que va a terminar quedando es una constante. Una constante que la puedo poner del lado de la igualdad que yo quiera. Porque al final las como que las termino uniendo. Pero esa constante la voy a poner del lado contrario a phi. Y va a quedar una constante que puede llegar a depender, no digo que lo haga, pero podría llegar a depender de las otras variables respecto a las cuales no estoy integrando. Con respecto a y o con respecto a z. Todavía no lo sé. Entonces esto hace que la función phi de x y z, acá ya integramos del lado izquierdo, ¿no? Sea igual a, bueno, y si esto lo integro con respecto a x, me queda y menos z por x. Más, como digo, esa constante que puede llegar a depender de y o de z. Esta es una primera expresión incompleta todavía de la función phi. Incompleta porque en realidad no sé si esta constante es una polinómica, es una trigonométrica, qué tipo de función es. Y tampoco sé si en realidad depende de las variables y z. Es todavía, digamos, una posibilidad que esa constante dependa de las variables y z. Pero uno, como todavía tiene algo que duda, si la constante depende de y de z, esas preguntas las va a poder responder. ¿Cómo? Bueno, buscando que ahora mi función potencial, la función que estoy buscando, verifique las otras dos ecuaciones que todavía no me aseguré que verifique. ¿No? Es como que entonces en este momento, si yo tuviera que escribir todo para que entiendan lo que está pasando, en este momento uno tiene estas dos que todavía no las cumplí, que siguen siendo condiciones, y ahora tiene una función que tiene esta forma. Tiene esta forma, digo, porque si la función tiene esta estructura, la función phi, ya verifica la primera igualdad, la roja. Entonces es como que si yo me pusiera en estricto diría, realmente no hago esto de copiar todo de vuelta, pero lo hago para que traten de entender que ahora a mí me interesa resolver un sistema que tiene esta pinta. La función phi tiene una onda, la ecuación roja, o sea, este término lo tiene seguro, y lo que me queda determinar es la constante que depende de y de z, cómo es. Entonces lo que sigue es, bueno, tratemos de verificar la segunda ecuación. La segunda ecuación me dice que la derivada de phi con respecto a y tiene que ser x. Bueno, pero justamente en la primera ecuación de este nuevo sistema, ya tengo algo que se refiere a phi. Entonces yo lo que debería pedir que tanto la ecuación roja como la ecuación verde no se contradigan. Es decir, si derivo la ecuación roja con respecto a y, cosa que me va a dar del lado derecho, si derivo con respecto a y, x más
la derivada de k con respecto a i. Vamos a escribirla primero que abajo. La derivada de k con respecto a i en iz. Lo que debería asegurarme yo es que tanto esta derivada nueva que calculé, con la expresión que conseguí en el primer, haciendo valer la primera condición, y esta sean idénticas. Porque yo estoy buscando una función, insisto, que cumple todo el sistema de ecuaciones, las tres igualdades. Entonces, de estas dos, concluyo en que al final lo que tiene que pasar es que x tiene que ser igual a x más la derivada de esa función constante en el sentido de que no depende de x, de y de z. Acá me daría cuenta que estos dos se van a simplificar, y entonces lo que yo tengo es que k, la derivada de k con respecto a i, de iz, es igual a 0. ¿Y ahora con respecto a quién tengo que integrar? Z. No. Con respecto a... ¿Qué lo dijeron? Creo que lo dijeron por ahí de fondo, pero se escuchó el de z nada más. No entero con respecto a z esto. Esta es la derivada con respecto a qué variable. Es k', ahí. Entonces yo tengo que integrar con respecto a i, de ambos lados. O sea, hago esto, ¿no? Si quieren dejo de escribir iz. Iz son las variables que puede tener, las variables independientes. Y con respecto a las variables que puedo llegar a integrarlo, tanto a i como a z. Entonces integramos con respecto a i. Y del otro lado también integramos con respecto a i. Y ahí ya se genera una constante, le pongo, no sé, L, que podría llegar a depender de z. ¿No? Porque como es de una variable, una función de dos variables, y z, y la estoy integrando con respecto a i, bueno, podría llegar a depender la constante de la otra variable, respecto a la cual no integré. Entonces, esto me hace que esa función k de iz pueda llegar a ser una constante que depende de z, una función que depende de z. Entonces, ahora, mi sistemita, si vuelvo a escribirlo, lo que tengo que seguir trabajando es, bueno, perfecto, entonces estamos diciendo que si yo vengo de vuelta acá, esta condición todavía no la hice cumplir. Esta es una ecuación que todavía está latente ahí porque no la verifiqué en ningún momento, pero la función potencial que estamos buscando, esta parte ya la conozco. Ahí. Esta parte ya la conocía, y esta función que supuestamente, esta constante que podía llegar a depender de y de z, en realidad, si depende de algo, no digo que lo haga, pero si podría ser solamente de z. Eso es lo que determinamos acá. Entonces, acá va esto. Ya tengo solamente dos ecuaciones. Ya no necesito las tres ecuaciones, porque esta primera función, que es la que estoy construyendo de a poco, ya verifica la primera igualdad, que es si yo la derivo con respecto a x, da y menos z, y verifica la segunda igualdad. O sea, si yo la derivo con respecto a y, me da x. O sea que esto es la función potencial que voy construyendo. Lo único que me queda por determinar, o para que termine de ser la función que realmente necesitamos, es que si yo la derivo con respecto a z, me tiene que dar menos x. Entonces uno hace eso, la derivo ahora, la función potencial que estamos construyendo con respecto a z, con lo cual me termina quedando, bueno, si este término lo derivo con respecto a z, me da menos x, y la derivada de esa función L con respecto a z. Que como hay una sola variable independiente, uno usa la comita. Cuando hay más de una variable es como que le pone un subíndice para indicar con respecto de todas las variables a cuál está derivando. Pero en este caso esto es una derivada total. En cambio en los otros casos uno le pone la letrita abajo, porque por ejemplo esta es una derivada parcial.
Bueno, a lo que voy es que cuando uno deriva, lo próximo que debería ver es que tanto esta como esta expresión coincidan, porque son condiciones que le estoy exigiendo a la función que busco. O sea que menos x sea igual a menos x más L' con respecto a z. Y acá se ve que se simplifican estos dos, y que por lo tanto, vamos a borrar un poquito de costado, L' de z es igual a 0. Ahora, si quiero reconstruir quién es L de z, y si realmente depende de z, tengo que integrar de ambos lados con respecto a z, después de haber hecho valer la igualdad, ¿no? Y acá aparece una constante que ya no puede depender de nadie. Esa constante realmente es un número real, ¿sí? Porque ya vimos que no depende de y, no depende de z, de x, ya la habíamos resuelto al principio. O sea que esta L de z, en el fondo no es una función que es dependiente de z, es una función que es constante. Entonces, habiendo pasado por todos esos pasos, concluimos que, por lo tanto, la función potencial, esto es una familia en realidad, la familia, vamos a escribirlo bien, la familia de funciones potenciales de f de f es, dos puntitos, una phi de x y z igual a, creo que era x menos y, no, era x menos z y menos z por x. Y menos z. Y menos z, ahí está, gracias, por x, más una constante. Esta es la familia de funciones potenciales, también puede llamarse primitivas, de la función f. ¿Y por qué me ayuda esto? ¿Por qué nos pusimos a buscar esta cosa? Porque ahora viene cómo termina esto, ¿no? ¿Se entendió hasta acá lo que hice? Sí, por ahora. Ok, Estamos- bien. Entonces, ya terminando con esto, si quieren acá le pongo nombre, este es el sistemita 1, este es el sistemita 2, son todos sistemas equivalentes, ¿no? Este es el sistemita 3. Bueno, finalmente, el ejercicio pedía esto. Pedía que calculemos, estamos verificando en el segundo, pero el objetivo del ejercicio es calcular la circulación de este campo a lo largo de la curva C, desde el punto A hasta el punto B. Ese es el objetivo del ejercicio. Entonces, nosotros estamos haciendo esto. En el ejercicio se basa en que calculemos la circulación, o sea, la integral de línea, sobre la curva C, sobre la función f, que es el campo vectorial que nos dieron, diferencial de longitud. Esto es lo que tenemos que calcular. Esto es lo que se llama circulación, o lo que llama circulación el cálculo que tenemos que hacer. Bueno, lo que me dice es que al ser el campo conservativo, es que en realidad, si nosotros tenemos dos puntos que unir, que son A y B, y el campo conservativo, para calcular el comportamiento de la función sobre la curva que une A con B, yo me puedo desligar del camino. Es como que no importaría si llego de A a B usando esta curva, o llego de A a B usando esta curva, o llego de A a B usando esta curva de acá. Porque lo único que importa de moverme de A hasta B es justamente A y B. O sea que esto se traduce en como hacemos las integrales de análisis matemático 1. Encontrar una primitiva f, que se la encontramos, esa primitiva se llama phi de x y z, y evaluarla en b, que es el punto final, menos a. O sea que lo que nosotros vamos a hacer ahora es, a esta función phi, la vamos a evaluar en b, y le vamos a restar la función phi en a. ¿Por qué? Porque hace un barro de análisis matemático 1.
En eso se convierte calcular la integral, sin necesidad de parametrizar la curva, sin necesidad de ver la orientación de la curva, porque si ya sabes punto final y punto inicial, es como que le estás dando el sentido y la orientación que querés. Y recordemos acá que A y B es lo primero que calculamos. A, en nuestro caso, estaba acá delante de todo, era 2, 1, 0, me no llevo esto, y B era 1, 0, 1. Entonces copio esto. Esto va a ser, por lo tanto, como hacer. Una vuelta. Ahí sí. Esto va a ser como hacer. Finalmente, entonces. Phi en 1, 0, 1 menos phi en 2, 1, 0. Bueno, mi phi está ahí arriba, así que nada, lo reemplazo y veo cuánto da. Esto es como hacer entonces. Bueno, si yo le pongo un color, naranja, no sé. Acá tengo que reemplazar la i por 0, después menos 1 por 1, más c. Si quieren la c la incluimos, pero cualquiera sabría que la c al final va a volar, ¿no? No importa el valor que le ponga a la constante. Porque esto es una familia de primitivas y yo solamente cuando uso Barrow alcanza con que use una cualquiera. Acá vendría menos y el otro sería, vamos por acá. Ahora cuando uso el punto 2, 1, 1, 2, 2, 1, 0, sería la i vale 1 menos la z vale 0 por la x que vale 2. Y después viene más c. Bueno, pero acá es donde se ve que la constante, cuando estoy resolviendo una integral definida, no importa lo que valga, total, cuando termine, este menos va a afectar a esta c de acá y va a hacer que se simplifique con esta. Con lo cual, el cálculo que me queda es menos 1 menos 2. O sea que menos 3 es lo que tendría que dar el cálculo de la integral de línea para la función anterior. Y ahí terminaría. Lo tengo mal. No sé cuánto les dio, pero digo, debería dar menos 3. Y lo interesante también de esto es que por más que uno dice, pero fue un relaburo conseguir la función potencial. Bueno, pero esta función potencial no solamente sirve para calcular la integral de línea sobre esta curva. Como nosotros justificamos o en cierta forma analizamos que el campo es conservativo en todo R3, porque ahí es donde se cumple que su matriz jacobiana es simétrica y donde es simplemente conexo, porque todo R3 es simplemente conexo. Si ahora me pidieran, bueno, ahora calculame la integral sobre la curva que va, no sé, de 1001,4 hasta, o sea, otra curva, si me dieran otra curva distinta, yo tendría la misma función potencial. ¿Se entiende? O sea, no es que esta función potencial solamente sirve para esta curva, porque justamente no le importa la curva. A mí si ahora me dieran calcular otra integral de línea, es como que esto siempre va a ser la primitiva de f. Como pasaba con las integrales justamente de análisis 1. O sea, si a mí me decían calcular la integral entre 0 y 2pi, por ejemplo, de seno de x, diferencial de x, uno decía, la primitiva es menos coseno. Y la tengo que evaluar entre 0 y 2pi. Ahora, si a mí me cambian el intervalo y me dicen, bueno, ahora calcular la integral entre menos pi y 2pi, o menos pi y 0, bueno, la primitiva sigue siendo la misma. No es que la primitiva cambió, porque cambió el intervalo. La primitiva sigue siendo menos coseno y le evalúa entre 0 y menos pi y punto. Nada que decir. Bueno, justamente esto tiene el mismo uso. Lo calculo una vez y en caso de necesitar otro cálculo que se haga con esa misma, una curva, con esa misma función, siempre se puede usar. ¿No? Entonces, uno no lo hace, pero podría inclusive armar una tabla de primitivas. Lo que pasa es que hay tantos campos vectoriales que uno no tendría una tabla tan corta como lo tiene en análisis 1 para las primitivas y las derivadas. Bueno, pero ese es el uso que tiene la función potencial. ¿Se entendió? ¿Cómo fue? Sí, se entendió. Te hago una consulta, Iván. ¿Puedes poner un toque el segundo sistema de ecuaciones que te había quedado así? Pues no Dale, terminé de copiarlo.
Dale, para que me acerque un poquito. Creo que ahí está. Ahí estamos, gracias. Ahí. ¿Podrías, justo en el segundo sistema, explicar brevemente la parte de la constante dependiendo de I de Z? Cuando empieza a depender de I de Z o antes. O sea, porque acá. Pero cuando vos integrás con respecto a X y decís, bueno, hay una constante que no sé si depende de Y o de Z. Sí. ¿Por qué pasa eso? Claro. A ver, para que copie y ahora subo, porque eso está más arriba en realidad, está en el primer sistemita. Recién, mientras le voy comentando, recién subí en el aula los teoremas integrales, que son los tres, el teorema de Green, el teorema de Stokes y el teorema de Gauss, que vamos a tener que practicar el jueves. Y también un video que había hecho Nahuel, que era ayudante mío, y donde resolvió ejercicios usando el teorema de Stokes, el teorema de Green. O sea, es un video de 3 horas. La verdad no sé cuántos ejercicios llegó a resolver. Yo me acuerdo que fue una clase práctica que se dio intensiva así antes del examen, en algún cuatrimestre, ya no sé ni cuál, y hicieron muchos ejercicios también. También ahí tienen ejercicios si quieren verlo. Creo que esos ejercicios son de parcial, así que si no lo entienden de una no se hagan problema porque la idea es que el jueves vamos a practicar primero ejercicios básicos y después vamos a ir, digamos, subiéndole un poco la dificultad a los ejercicios. Pero bueno, les digo, ya lo tienen ahí por si después en algún momento lo quieren ver. El fin de semana que viene es largo, así que les va a ayudar tener ese video ahí a mano para tener un par de ejercicios de examen. Ahí ya estoy, ¿eh? ¿Listo? Bueno, entonces vamos a esto. La idea es que nosotros, en este paso, tenemos una derivada, una función, si querés decimos, que es phi de x, que tiene 3 variables independientes, x, y z. Y nosotros esa expresión, que es solamente la que está al lado izquierdo, por decirlo de una manera, esta expresión, la estamos integrando con respecto a x. O sea, estamos diciendo, che, si yo, uno cuando la derivó con respecto a x, es porque calculó el incremento, cómo variaba la x, y es como que consideró las otras variables constantes. Se despreocupó si había cambio en la y o en la z. Eso hizo cuando lo derivó. Ahora cuando lo integro, creo que acá no me salió la comita. Perdón, vamos a ponerla porque después hay problema. Hay una comita. Esta es derivada. Cuando yo integro con respecto a x, es como que estoy haciendo lo mismo. Estoy considerando que la y y la z son constantes. Por lo tanto, tengo que darle la posibilidad, como no estoy analizando la y y la z y las estoy considerando en este momento como constantes, tengo que considerar el caso en que realmente haya podido haber una expresión que dependía de y y de z. O sea, yo lo que voy es esto. Vamos a hacerlo con un ejemplo. Ponele que yo tengo la función f de x y z, que es igual a x más y más z. Y yo te digo, derivemos esta función con respecto a x. ¿Qué da esta función con respecto a x? La derivada. 1. Bien. Y si yo vuelvo atrás, y yo te digo, bueno, integrémosla para recuperar la función original con respecto a x. ¿Vos recuperás la función original por integrarla? Y no, porque vas a poner X y entras Exactamente. como loco. Por eso, tenés que darle la posibilidad a que haya una constante. Esa constante fue la que, como vos derivaste con respecto a x, imaginaste que y y z eran constantes, hizo que desaparecieran. Entonces vos tenés que darle acá una posibilidad de decir, che, podrían haber estado la y y la z sumando. Como solamente integré con respecto a x, no me voy a dar cuenta ahora. Pero seguramente están, o posiblemente estén. De hecho, en este caso se ve que eso que llamo k de y de z era la suma de y más z. O sea, eso en análisis 1 era imposible que te pase porque tenías solo X. Claro, en análisis 1 había una constante que dependía de un número, porque nosotros trabajamos con derivadas totales, derivadas que tenían una sola variable y derivamos solamente sobre esa variable. Entonces en análisis matemático 1 esta posibilidad no estaba. Ahora que estoy en varias variables se ve que si yo derivo y voy en un sentido y quiero volver, y como estoy integrando solamente con respecto a una variable, por ahí me pierdo el resto. O pierdo el resto en el camino.
Entonces tengo que dar la posibilidad de que exista una función que me permita recuperar esas variables que por ahí perdí como estoy integrando respecto a una sola variable. Perfecto. Y cuando vos integraste con respecto a X, le diste la posibilidad que haya una constante. Que Y dependa de y después de z. empezaste, sí, y después empezaste a través de las otras integrales como a descartar. Claro, exactamente. Porque yo digo, esta constante puede llegar a depender como mucho de y de z. Después nosotros derivamos con respecto, cuando fuimos al segundo sistema, derivamos con respecto a y ahora. Y llegamos a la conclusión de que la derivada de la constante con respecto a y, esta que está acá, es 0. O sea que al final, esa función que podía llegar a depender de y de z no tenía la y. Porque si hubiese tenido la i, al derivarlo hubiese quedado algo 1, como pasó hace rato si tenía la i, o 2i, o 2x, hubiese quedado una expresión variable. Por lo tanto, esta función al final no dependía de i. Entonces uno dice, bueno, entonces ya que no dependía de i, por ahí podría haber llegado a depender solamente de z. ¿Sí? ¿Se entiende lo que te digo? Es como que yo te diga esto, mirá. A ver, el mismo ejemplo de recién. Yo tengo la función f de x de y de z, que es solamente x más y. X más 2y. Bueno. Si uno la deriva con respecto a x, esto da 1, como pasó hace rato. Si uno la deriva con respecto a y, esto da 2. Y si uno la deriva con respecto a z, esto da 0. Cuando uno quiere venir de acá para atrás, o sea, quiere reconstruir la función, si integro con respecto a x, que es lo que hicimos recién, uno como no sabe que esto es lo que está, a lo que va a llegar, tiene que darle la posibilidad a la constante de depender de y de z. Porque no sé si tiene la y o la z en un comienzo. Y entonces en ese momento uno obtiene que la función de x y z es igual a x más alguna expresión que podría llegar a depender de y de z. Cuando uno quiere verificar la segunda ecuación, esta, debería derivarla con respecto a y. Y cuando la deriva con respecto a y, la x desaparece. Y ahora uno deriva esta función, esta supuesta función, con respecto a y. Y lo que busca es que estos dos sean iguales. Esto de 2. Entonces de ahí dice, bueno, entonces mi función, espera que me corro, c' de y es 2. Entonces si integro con respecto a y, puedo llegar a tener una constante que dependa ahora de z, ya no de y, porque estoy integrando con respecto a y, tampoco de x, porque partí de una expresión que no tenía x. Entonces el c de y z, en realidad es 2i, esa es la parte que depende de y, más algo que podría llegar a depender de z. ¿Se entiende lo que te estoy diciendo? Sí, en este ejemplo lo estoy entendiendo mejor. Entonces uno en todo momento vuelve al original y dice, perfecto, entonces mi función que voy armando, esta que, vamos a redondearla, esta es la que quedó cuando yo resolví la integral con respecto a x. A eso le añado y digo, bueno, pará, este de acá, esa constante que dependía de y de z, ya la tengo más fija. Es en el fondo, ponemos esto, pongo acá. Esta constante que dependía de y de z, en realidad es una función de este estilo. Es 2i, esa es la parte que depende de y. Bueno, y algo que no sé, puede llegar a depender de z. Entonces uno ahora, ya con esta función escrita de esta manera, sabe que verifica la primera igualdad, que la derivada con respecto a x da 1, la segunda igualdad, que la derivada con respecto a y da 2, y falta que verifique la tercera, que la derivada, porque todavía esa no la hice verificar la tercera condición, que la derivada con respecto a z de 0. Entonces uno dice, bueno, si la función que estoy buscando tiene esta pinta, y la derivo con respecto a z, esto me da 0, la derivada de x,
0, la derivada de 2i, k' de z. Bueno, entonces lo que pide es, bueno, entonces lo que yo tengo que ver es que esto, que sale de una función que estoy construyendo y que ya verifica las dos primeras ecuaciones, sea igual a esto que es lo que necesito que cumpla mi función en la derivada en z. O sea, yo necesito que 0 sea igual a la derivada de k con respecto a z. Por lo tanto, si integro de ambos lados con respecto a z, me queda que k de z en el fondo no dependía de z. Era una constante, era un número. Entonces, en conclusión, Claro, porque es 0. porque es 0. Es como que decir que la derivada de 0 es como decir que el incremento en esa variable, la variable no cambia cuando incremento esa variable. Como que no depende. Claro, era una constante independiente, digamos. Era una constante independiente de esa variable. Entonces acá la función termina siendo x más 2y, más c. Porque como estamos haciendo integrales indefinidas, cualquiera de estas funciones, no importa si acá pongo un 1, o pongo un 100, o pongo un raíz de 2, si yo la derivo con respecto a x da 1, si la derivo con respecto a y da 2, si la derivo con respecto a z da 0. Esa es la función primitiva. ¿Se entiende lo que digo? Gracias. No. Sí, gracias. ¿Esto lo borro o lo dejo? Esto de acá al costado. Porque, Para mí, déjalo. bueno, lo dejo ahí. Sí, sí. Después, esta diapositiva la subís. La pizarra, la subo y el video. La pizarra. Sí. Sí, pero lo que no tiene que ver con este ejercicio. Así que no se mezclen porque esto es el ejercicio, el trabajo, y lo otro es un añadido que estaba aclarando algo. No se confundan eso nada. Bueno, este es un ejercicio. Tenemos un ratito más para hacer algo más. ¿Qué prefieren hacer? ¿Otro de función potencial o algo de otra cosa? Yo tenía una duda de un ejercicio que probablemente se resuelva rápido, pero no estaba terminando de entender. Decime qué Que es ejercicio el 10, Sí. el 10 de la guía anterior, o sea, de la guía. ¿De superficies o de curvas? Ese que tenés ahí, el 10 que estás viendo. Dale. Acá. O sea, no me terminaba de quedar claro lo del tema del diferencial, cuando aparecía el diferencial. Me mezclé ahí. A ver, vamos a ponerlo así. Bueno, en realidad pasa esto. A ver, vamos a aclararlo porque por ahí a veces no se dan cuenta de esto. Uno, cuando explicó integrales sobre curvas o de línea, tenía dos tipos. Los que eran, las integrales de líneas que eran sobre campos escalares y las integrales de líneas que eran sobre campos vectoriales. La integral de líneas sobre campos escalares se suele escribir como la integral, en la forma resumida, ¿no? Y en cartesianas, sobre una curva de un campo vectorial f, que suponiendo que f sea de R3 en R3, vectorial no, escalar dijimos. Y suponiendo que f sea una función que tiene un dominio de R3 a R, porque es escalar, tendría acá f de x y z, y acá escribimos el diferencial de longitud. Este es en verdad el diferencial de, como digo, longitud. Entonces, esto se suele escribir como, por ejemplo, f de x y z, que esto sería como un número, porque es una función escalar, y el diferencial de longitud saca la raíz cuadrada del diferencial de x, esperen que se me tilde el lápiz, x al cuadrado más el diferencial de y al cuadrado más el diferencial de z al cuadrado. ¿No? Es como que al diferencial lo piensa como un vector, ¿no? Porque el vector diferencial, lo que llamamos el diferencial de la función, se basa de el diferencial de x, el diferencial de y, el diferencial de z, que es como cuando calculamos la derivada con respecto a x, y a z. Y como estamos hablando de longitud, es como que le calcula, esto lo llamamos nosotros el diferencial de longitud en realidad, el módulo a eso. Y hace la norma, ¿no? La raíz cuadrada de la primera componente al cuadrado, de la segunda componente al cuadrado, de la tercera componente al cuadrado. Y eso es lo que está, es como se escribiría en cartesianas, este cálculo. Claro, eso sería
la derivada de la función con respecto a cada componente. Claro. Porque lo que hace esto, en términos microscopios, es que como que tiene una curva y lo que hace es hacer zoom en una parte. Es como que hace zoom y cuando se acerca lo suficiente, eso que se veía curva se empieza a rectificar. Y cuando se rectifica, uno ahí dice, bueno, este es el diferencial de x, por ejemplo, en dos dimensiones, este es el diferencial de y. Bueno, entonces la longitud que me interesa es Pitágoras, básicamente, ¿no? Diferencial de x al cuadrado más diferencial de y al cuadrado, raíz cuadrada, en este caso sería. Eso porque el diferencial justamente hace eso. El diferencial linealiza algo que supuestamente no era lineal, porque es una aproximación lineal la que hace el diferencial. Este es en el caso de la curva. En el caso del campo vectorial, ahora tengo una función f que va de un dominio que está en R3 a R3. Y lo que hace es, bueno, acá hay un campo vectorial, X y Z, que para hacerlo más claro, como esto es un campo vectorial, tiene componentes escalares. O sea, tiene una función que está en la primera componente, que le voy a llamar P, que depende de X y Z. Tiene otra función escalar, que se llama Q. Tiene otra función escalar que se llama R. Cada una depende de X y de Z. Las tiene que variables independientes. O sea, tanto P como Q como R son funciones que tienen un dominio, cada uno, de dominio de I pongo porque cada uno tiene un dominio distinto por ahí, incluido en R3 a R. O sea, cada una de estas era como equivaldría a una de las que eran escalares. Una del caso anterior. ¿No? Una de estas. Cada componente es una de estas. Bueno, y ahí lo que uno hace es acá tiene un diferencial de longitud, pero justamente este es el diferencial de longitud vectorial. O sea, este es al que no le calculé la norma. Esto es como hacer P por Q por R. Esto es un vector ahora, de X y Z, por diferencial de X, diferencial de Y, diferencial de Z. Donde los dos se suponen que son vectores, si lo planteo en cartesianas. Entonces, por un tema de que esto es un producto escalar, es como que uno está haciendo la integral sobre una curva de la función P, bueno, de X y Z por diferencial de X, más la función Q de X y Z por diferencial de Y, más la función R de X y Z por diferencial de Z. Básicamente entonces lo que está haciendo es, acá integra, pero cada una respecto a una distinta variable. Esta con respecto a X, esta con respecto a Y, la última con respecto a Z. Cada función componente se integra en relación a una variable distinta. Y eso es lo que aparece acá en este ejercicio. Esta expresión. Ahí ya lo entendí. Así ¿Sí? que, O sea, uno puede sí, sí. reconstruir la función escalar ahí. Y la función vectorial, perdón. Y la función vectorial, esto es como hacer, por lo tanto, el campo vectorial. O sea, reconstruyo la vectorial, después hago la parametrización. No, ¿Sí? ¿Sí? Sí. ahora sí, y la evalúo ahí en esa vectorial y hago la integral normal. Totalmente. ¿Sí? Perfecto. Buenísimo. Eso es Gracias. para hacer como lo hacíamos, como lo veníamos haciendo en clase. También se puede trabajar desde esta expresión en realidad. Si uno querés reconstruir la función vectorial que es esta, desde esa expresión se puede trabajar tranquilamente también. No es que te va a llevar, no es que trabajar con esto va a ser algo erróneo y te va a dar un resultado malo. O no se puede hacer. Simplemente a ver, por ejemplo, a ver, por decirte algo. Dice siendo C una curva, una parametrización de una curva, intersección de la superficie. Bueno, vamos a eso. Dice que C es la curva de intersección de una esfera, ahí está, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual 1, creo que era, y z igual x menos 1. O sea, la curva es la que está en intersección de estos dos al mismo tiempo. Bueno, uno lo que puede decir acá es que
A ver si me deja marcarlo. Bueno, primero que nada, nosotros podemos reemplazar acá, obviamente, un sistema equivalente. Esto es parecido a lo que hicimos arriba, ¿no? Con la función potencial. Uno puede reemplazar z por x menos 1. Acá queda x cuadrado más y cuadrado, y acá queda más x menos 1 al cuadrado igual 1. Si acá se pone a hacer el... Y la otra ecuación supuestamente queda igual. No es que elimine una ecuación, ¿no? A eso. Uno va de sistema equivalente a sistema equivalente. Bueno, y ahora este es x cuadrado menos 2x más 1. Resulta que este 1 con este 1 de acá lo puedo volar, y me está quedando ahora una ecuación que sería 2x cuadrado menos 2x más y cuadrado igual 0, supuestamente. La otra ecuación la sigo dejando igual. En esto voy a completar cuadrado. O sea que saco factor común 2, ya tengo la x al cuadrado, tengo acá x sola, entonces yo tendría que darme cuenta que ¿cuánto es lo que tengo que sumar y restar para poder sacar el cuadrado de binomio? ¿Se dan cuenta? Menos un medio al cuadrado sería el... Exactamente, menos un medio al cuadrado. Eso lo tengo que sumar y lo tengo que restar en realidad porque es algo que estamos agregando por conveniencia nada más. Acá sí que pongo un corchete, acá el corchete, después viene más y cuadrado igual 0. Y cuadrado igual 0. Entonces esto termina quedando como si fuera 2 por estos tres primeros forman el cuadrado de binomio. O sea, lo que sería x menos un medio al cuadrado. Más y cuadrado. Y para el otro lado paso lo que va a ser el producto de este con este. Este va a dar un cuarto negativo, por 2 va a dar menos un medio, y si lo paso al otro lado es un medio positivo. Esto es una elixir, básicamente. Y la otra ecuación que tengo que ver que se cumpla es que z es igual a x menos 1. Si quiero, para que quede mejor, esto lo puedo expresar más como elixir, que es, multiplico todo por 2, me queda así. X menos un medio al cuadrado sobre un cuarto, más y cuadrado sobre, creo que estoy un medio, igual 1. Esta es la clásica ecuación de la elixir. Bueno, y ahí uno dice, bueno, parametrizo. Llamo a x, por ejemplo, bueno, para hacerlo justo, llamo a x menos un medio sobre un medio, lo llamo coseno de t, por ejemplo. ¿No? Porque todo este término, considerando que está al cuadrado, es eso. El otro, llamo ahí sobre raíz de un medio, seno de t. Y de ahí, eso por usar Pitágoras, ¿no? Para que coseno del cuadrado más seno del cuadrado sea 1. Y de ahí obtengo que, entonces, de acá, x termina siendo un medio coseno de t más un medio. De acá, y termina siendo la raíz de un medio por seno de t. Y z, que siempre la venimos arrastrando, z en todo momento era x menos 1. O sea que de acá me queda también que z va a terminar siendo x es todo esto, un medio coseno de t más un medio menos 1 da menos un medio. Y esta es la curva. ¿Sí? Esto supuestamente es lo que sería la curva parametrizada. O sea, si yo la llamo, no sé, alfa de t, generalmente la llamamos, ya lo tengo, es eso. Y a lo que voy es esto también. Vieron que acá en la forma, que por esto empezó mi comentario. Vieron que acá en esta forma, en la forma que me dieron originalmente, tengo x más 2 por diferencial de x. 3z por diferencial de y. Bueno, nada. Acá digo, bueno, pará. Entonces, si este de acá, ¿dónde estás? Si este de acá es x, entonces el diferencial de x es como hacer la derivada del lado derecho con respecto a t, que sería menos seno de t sobre 2 por diferencial de t. La diferencial de y, el diferencial de y es como hacer raíz
de 1/2 por coseno de t. Y el diferencial de z es como hacer menos 1/2 seno de t, diferencial de t. Acá me falta el diferencial de t en el medio. Entonces, cuando llega el momento de armar la integral, esta integral, ¿no? A ver, voy a tener que copiarla. Cuando llegue el momento de armar esta integral, que me dice... Nunca hablamos de dónde a dónde va la curva. Eso se lo dejo que lo piensen ustedes, así no hacemos todo acá en el desarrollo. Pero acá me dice, calcular la integral sobre la curva. Ahí uno sabe que tiene que darle valores a t a la curva. Entonces acá va a ser la integral. Acá voy a poner t0, t1. Eso piensen ustedes. Y acá tengo que reemplazar la x. Ah, bueno, pero la x es todo esto. La x es esto más 2, dice. La primera integral. Es eso. ¿No? Es eso, la x, más 2. Por diferencial de x. Ah, bueno, el diferencial de x es lo que está acá. Es como el cambio de variable de análisis matemático 1, ¿no? Donde sé a qué llamo x, a qué llamo y, a qué llamo z, por esto. Más. Ahora vendría 3z. Bueno, listo. Entonces aquí viene 3 por zz. Che, T en ese caso sería una variación, T1 y T0 van a ser ángulos, ¿no? En este caso, Van a ser arco de circunferencia. claro, van a ser ángulos porque estamos pasando todo, digamos, a una circunferencia. A una Claro. elipse, en verdad. Una elipse que está metida en un plano. Ok. Este de acá. Bueno, y ya creo que me entendieron la idea. Lo que digo es, yo no necesito volver a la forma vectorial para hacer esto de que este es la derivada con respecto a y por el diferencial de y. Ah, perdón, sí. Esta es la segunda función componente por el diferencial de y. Y bueno, y eso. Sí, lo que sí tengo que poder es parametrizar bien la curva, que es lo que hace esto, ¿no? Y después lo mismo, el último va a ser y cuadrado, que en este caso va a ser esto de acá. No, este de acá. Este sí, y al cuadrado por el diferencial de y. El último es... Y debería ir de 0 a 2pi, ¿o no? Sí, totalmente. Por eso digo, piénsenlo, no es muy complicado en realidad, ¿no? Y esto va, este es el diferencial de y. Esta, esa es la integral que hay que resolver, ¿no? Con cada uno con el término, que es lo mismo que hubiese pasado si vos tenías que rearmar la función vectorial, parametrizar el campo vectorial y toda la ola, bueno, es lo mismo, es exactamente lo mismo, una cosa que la otra. Así que, en verdad, si quiero usar una forma o quiero usar la otra, es de gusto más que de otra cosa. ¿Se entendió cómo fue, chicos? Sí, 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 quedó claro. Sí. Bien. Yo me tengo que estar yendo. ¿Tienen alguna pregunta rápida que les pueda responder? O, si no, ahí están los videos cargados de integrales. Y obviamente pueden terminar la guía de integral de línea y la de superficie ya con lo que vimos. Porque la idea de que la clase del jueves vamos a ver cómo resolvemos esos ejercicios usando los teoremas integrales. No, yo personalmente, Y yo creo que acá el jueves va a haber surgir otras dudas y bueno, trabajarlas el jueves. Dale, listo. Hagamos eso entonces. Bueno, listo, chicos. Ahora les subo la pizarra ya y el video queda cargándose. El video seguramente va a estar subido en una media hora, unos 20 minutos. Pero ya les dejo todo cargado en el aula. Así que si quieren verlo, revísenlo ya en un ratito, ¿no? En media hora más o menos ya va a estar todo. La pizarra va a estar enseguida. Y el resto va a estar en media hora. ¿Listo? Buenísimo. Bueno, dale, dale. Gracias. chao Gracias, chicos. Iván. Chao, chao. Nos vemos jueves.